Buenos días a todos. Hoy tengo el placer de presentaros a Elena Martín Aceves. Ella es doctora en Filosofía por la Universidad de Complutense de Madrid, donde cursó también la licenciatura y el máster en Estudios Avanzados en Filosofía. He de decir que tuve la suerte de compartir con ella los 5 años de licenciatura y pues fue de mis mejores compañeras, éramos uña y carne, así que pues me alegra muchísimo tenerla hoy aquí. Ella, antes de hacer filosofía, hizo una diplomatura en ingeniería mecánica por la Universidad Politécnica de Valladolid, o sea que es polifacética, y así lo demuestra, tienes un saber teórico práctico que sirve pues, de mucho para la vida. Cuenta también con un máster en teología en el Instituto Juan Pablo II de Washington, en la especialidad de matrimonio y familia, y algo de eso seguramente nos pueda compartir o apuntar hoy también. Y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Múnich, en Alemania, y en la Universidad Católica de América, donde trabaja en la actualidad como administrativa. Y hoy pues, nos habla desde Washington, donde creo que son las 8:03 de la mañana, o sea que esto también tiene mérito. Decir también pues, que Elena cuenta con diversas publicaciones, aunque eso pues, no es ni mucho menos lo más importante de su vida, y yo creo que os dejo con ella, que es lo que todos esperamos, poder escucharla quién fue o quién es Juan Pablo II y algo también sobre teología del cuerpo. Elena, cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias, Marisa. Muy agradecida a la Universidad Católica de Ávila por esta invitación a hablar de un tema que me apasiona, porque Juan Pablo II pues significa mucho para mí en mi trayectoria personal y también en mi trayectoria intelectual. Entonces, bueno, pues de lo que vamos a hablar hoy aquí es sobre quién es Juan Pablo II. Ahí tenéis una foto pues muy bonita de este gran hombre. Claro, hablar de explicar quién es Juan Pablo II en 45 minutos o en una hora, pues es muy difícil, ¿no? Pero bueno, pues la idea aquí es unas pinceladas de su vida. Me voy a detener un poquito en mi relación personal con él. Os voy a contar cómo Juan Pablo II pues es una persona clave en mi vida. Y luego vamos a adentrarnos un poquito en la teología del cuerpo de Juan Pablo II, que, bueno, pues no sé si los que estáis conectados conocéis sobre este tema, y si no, pues mi deseo es que con estas pinceladas pues tengáis deseos de aprender más, porque realmente es una doctrina que yo creo que no es muy conocida, pero es muy rica, ¿no? Y para el hombre de hoy puede hablar mucho. Pero bueno, antes de nada, pues una biografía muy sucinta. Juan Pablo II nace en Wadowice, en Polonia, el 18 de mayo de 1920. Pues el año pasado celebrábamos el centenario de su nacimiento. Bueno, fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946. Fue elegido papa en el 78 y murió en el 2005. Vamos a ver un pequeño vídeo, porque yo creo que también ver imágenes de su vida, ver imágenes propias, pues puede ser muy atractivo. Entonces vamos a ver un vídeo. Cuando era joven tuvo que superar la muerte de toda su familia. Soportó la dura vida del obrero en una fábrica y estudió en la clandestinidad sin la ayuda de profesores. Así se forjó la vocación de Juan Pablo II. Su historia comienza aquí, en Wadowice, una pequeña ciudad polaca, el 18 de mayo de 1920. Un mes después fue bautizado. Dijo que aquí nació su vocación al cristianismo y al sacerdocio. Después de la enseñanza media se matriculó en filología polaca en la Universidad Jagiellónica de Cracovia y en una escuela de teatro. Sin embargo, la llegada de la guerra y la ocupación nazi cambiaron sus planes. Si può dire che la mia giovinezza, no? Anni giovanili, sono marcati da una parte da grande provvidenza divina, perché tanti miei colleghi hanno perso la vita in diverse circostanze, nelle guerre,
se si pensa di campi di concentramento, se si pensa di questa cosiddetta in ebraico Shoah, vuol dire esterminazione di un popolo, di alcuni popoli. Allora tutto questo appartiene alla storia del nostro secolo e questa storia io ho vissuto, diciamo, appunto negli anni giovanili. Ho imparato attraverso queste sofferenze certamente di vedere la realtà del mondo in modo più profondo. Con 19 años comenzó a trabajar en una cantera y después en la fábrica química de Solvay para ganarse la vida y evitar su deportación a Alemania. 3 años después, y mientras seguía trabajando, decidió entrar en un seminario clandestino organizado por el obispo de Cracovia, el cardenal Sapieha. Questa esperienza di un operaio e nello stesso tempo di un seminarista clandestino mi è rimasta per tutta la vita. Venendo nella fabbrica per fare il mio turno, 8 ore di giorno o di notte, ho portato con me alcuni libri. Vuol dire gli operai si sono meravigliati un po', ma non scandalizzati. Mi hanno detto: ti aiuteremo, anche puoi dormire un po' e al tuo posto cercheremo di sorvegliare. E così ho fatto gli esami anche, gli esami davanti ai miei profesori, tutto in clandestinità. Esta formación, que le sirvió para comprender mejor el mundo, culminó con su ordenación sacerdotal el 1 de noviembre de 1946, fiesta de Todos los Santos. Algunos amigos y familiares fueron los únicos testigos de esta ceremonia en la residencia del arzobispo de Cracovia. Poi non solamente che ho fatto esame, ma ho constatato che questa metafisica, questa filosofia cristiana mi dà una nuova, una più profonda penetrazione dalla realtà. Prima avevo gli studi piuttosto umanistici, attaccati alla letteratura, alla lingua, e qui con questa metafisica, con la filosofia in genere, ho trovato la chiave per una comprensione, per una penetrazione intellettuale del mondo più profondo e direi ultimo. Karol Wojtyła siguió siendo el de antes, un enamorado de las letras y del teatro. La única diferencia, la que le convirtió en uno de los hombres más queridos de la historia, fue su fe, su apuesta por Cristo, su amor a cada persona que se acercaba a él y su dedicación a los niños, los jóvenes y los despreciados. Muy bien, pues yo espero que algunos de vosotros estas imágenes os resulten familiares. Bueno, simplemente enfatizar cómo la vida de Juan Pablo II desde el principio ha estado marcada por el sufrimiento, y cuando se comprende eso desde cerca, yo creo que sorprende la capacidad de Juan Pablo II de, a pesar del sufrimiento que él vivió en primera persona, cómo él siguió creyendo en el ser humano, cómo él siguió creyendo en el hombre y cómo defendió la dignidad humana hasta la muerte, ¿no? Hasta el final.
Me gusta recalcar que Juan Pablo II ha tenido una relación con los jóvenes muy especial, ¿no? Claro, quien ha podido seguirle un poco de cerca, pues ve cómo el Papa fue capaz de poner palabras a los deseos más profundos del corazón del joven. Entonces, cuando uno se da cuenta de que la persona que tienes enfrente de ti es capaz de hablar al corazón, es capaz de hablarte de las verdades que tu corazón realmente anhela, pues claro, todo cambia, ¿no? Esa relación con esa persona cambia. El Papa fue capaz de presentar el Evangelio sin páginas arrancadas, o sea, siempre sus discursos a los jóvenes y a los no jóvenes, pues ha sido un discurso exigente, ha sido un discurso presentando altos ideales. Y eso, pues eso, habla al corazón, eso enardece por dentro, ¿no? Y luego el Papa también tuvo una gran capacidad para el diálogo, aun en medio de grandes multitudes, y esto se pudo ver muy bien en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Estos encuentros que comenzaron en el año 84, aunque la primera Jornada Mundial de la Juventud más propiamente dicha fue en el 87 en Argentina. Bueno, pues estas Jornadas Mundiales de la Juventud eran eso, encuentros de los jóvenes con el Papa. Entonces, cada 2-3 años las Jornadas Mundiales se convocan en distintos países, una vez es en Europa y otra vez es fuera de Europa, y entonces pues allí el Papa se encuentra con los jóvenes que quieren ir a verle. Y entonces aquí es donde entra un poquito mi experiencia personal con Juan Pablo II. Yo tuve la gran suerte en el año 2002 de viajar a Toronto a la Jornada Mundial de la Juventud, que fue la última en la que Juan Pablo II estuvo. Yo en aquella época pues tenía 18 años ese año, o sea que ya podéis saber mi edad. Con 18 años pues bueno, estaba en un momento en el que mi fe pues tenía muchas dudas. Ese año fue cuando terminé segundo de bachillerato y en ese verano pues era como el verano de mi vida, ¿no? Porque después del verano, en septiembre, iba a comenzar ingeniería mecánica y ya sabía yo que estudiando ingeniería mecánica pocos veranos libres iba a disfrutar. Entonces, bueno, pues me invitaron a ir a esta Jornada Mundial de la Juventud como voluntaria. Entonces, bueno, yo en aquel entonces me había confirmado, pero pasaba un momento de crisis en mi fe. Y entonces, bueno, cuando me invitaron a esta experiencia, yo pensé, estupendo, porque voy a ir a Canadá, voy a estar en Toronto, voy a practicar inglés, que me gusta mucho, voy a estar un mes fuera de casa y con un poco de suerte pues me lo voy a pasar muy bien, encontraré al hombre de mi vida con el que me voy a casar y esto va a ser todo de color de rosa. Pero el Papa me daba un poco igual. O sea, ver a Juan Pablo II, pues se decía, pues muy bien. Pero para mí, Juan Pablo II en aquel entonces no era más que un señor mayor que yo sabía que vivía en el Vaticano, que vestía de blanco y poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues me embarqué en esa aventura con otras dos amigas de movimiento en el que yo participaba. Y nada, pues para allá nos embarcamos, estuvimos un mes antes de que la Jornada Mundial comenzara y la verdad es que me lo pasé fenomenal. Había gente, jóvenes de todo el mundo. Y bueno, pues yo observaba a la gente, ¿no? Como estos jóvenes donde trabajábamos cada día, a la hora de comer, pues celebraban la Santa Misa. Y como todo el mundo iba, pues yo también iba, porque me da un poco de vergüenza decir, oye, mira, que yo me quedo aquí y luego me venís a buscar. Entonces, ver a esos jóvenes viviendo la fe de una forma coherente y de una forma seria, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Y bueno, pues ya empezó, o sea, ya la Jornada Mundial empezó y ya nos despedimos de los voluntarios y mis dos amigas y yo nos juntamos con el grupo que venía de España, la Milicia de Santa María.
Y bueno, pues yo he de decir que interiormente estaba como muy rebelde porque yo no quería estar con este grupo, porque yo quería estar con los voluntarios, me lo pasé muy bien, había chicos muy interesantes ahí, en este grupo eran solo chicas, en fin. Y entonces, bueno, pues tuve la gracia también, ¿no? de empezar a hablar con una de las cruzadas de Santa María que estaba en ese grupo, que creo que nos está escuchando ahora. Y bueno, pues con esta persona yo le empecé a contar mis dudas y pues que no entiendo, que si Dios realmente existe, que si Jesús está en la Eucaristía, bueno, en fin, la confesión para qué. Bueno, total, que ya llegó el momento de ver a Juan Pablo II por primera vez. Las jornadas empiezan un martes y el Papa llega el jueves y los jóvenes se encuentran con él el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Pues ya estábamos allí en una explanada gigante en Toronto esperando a que llegara el Papa. Entonces el Papa pasaba por los pasillos, ¿no? de toda esa explanada saludando a la gente desde el Papa móvil. Y entonces, claro, estábamos ahí en la valla y la gente a mi alrededor estaba como eufórica, ¿no? Viendo que viene el Papa, que viene el Papa, la gente medio llorando y todo. Y estaba pensando, digo, pero ¿esta gente qué le pasa? O sea, no sé, si fuera un actor famoso o un cantante, pues lo entendería, ¿no? Pero que se ponga la gente así de emocionada por ver a este señor tan mayor que ya casi ni puede andar, que cuando habla no se le entiende, que extraño, ¿no? Pero bueno, el caso es que, pues que yo estaba ahí en la valla y ya pues el Papa se fue acercando y bueno, pues obviamente cuando el Papa va pasando y saludando a la gente, pues va mirando a las personas, ¿no? No está mirando al cielo. Y por, no sé, pues por menos de un segundo, pues el Papa me miró y yo también le miré, ¿no? Entonces, ese encuentro de miradas, pues para mí significó mucho y bueno, dicho así suena un poco raro, pero, pero gracias a esa mirada de Juan Pablo II, pues Dios a través de él me hizo entender primero que Dios existe y segundo que Dios, o sea, que soy amada por Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ese encuentro, de ese cruce de miradas, algo en mi interior, eso, cambió y empecé a buscar más en serio, ¿no? Empecé a tomarme la fe un poco más en serio y decir, bueno, si Dios realmente existe, yo no me lo quiero perder, ¿no? Y quiero saber qué es lo que Dios tiene pensado para mí. Entonces, ya, bueno, pues en ese viaje, pues ya me confesé, hacía mucho que no me confesaba, recibí la comunión. Y ya a la vuelta, en España, pues empecé a leer un poquito más los textos de Juan Pablo II, ¿no? Y bueno, pues en uno de estos discursos, porque allí pues no entendí mucho, pero ya cuando estaba en casa y empecé a leer, Juan Pablo II dijo, el Señor cuenta con vosotros. Contestad a Dios con corazones generosos que Él cuenta con vosotros, algo así, ¿no? Y entonces ya a mí eso me hizo decir, bueno, pues si Dios cuenta conmigo, ¿para qué cuenta conmigo? Tengo que intentar encontrar ese plan que Dios tiene para mí. Entonces, bueno, pues ese año fue un año pues muy bonito, también con muchas luchas interiores, diciendo pues yo no quiero dejar de vivir como vivo, me gusta mucho salir de fiesta, me gusta mucho ir a las discotecas, me gusta mucho beber, en fin. Pero a la vez digo, esta manera de vida que yo llevo pues no es muy compatible con lo que Juan Pablo II nos pide a los jóvenes. Y en el año 2003, el año siguiente, Juan Pablo II volvió a España, su último viaje, y obviamente para mí ya la situación con él había cambiado mucho, ya era una persona muy importante a la que quería volver a ver. Y bueno, pues en Madrid hubo un encuentro en Cuatro Vientos con los jóvenes, una vigilia de oración, y allí pues el Papa también nos habló muy claro, ¿no? Y yo también estaba pensando, bueno, ¿y Dios qué quiere de mí? Porque al final pues no tiene que ver para qué está hecho, ¿no? Para qué estás en esta vida. Y yo me estaba planteando pues el tema vocacional. Dios tiene para mí un plan, ¿qué tipo? Me tengo que casar, tengo que dar mi vida a Dios, ¿qué hago, no? Y bueno, pues en aquella explanada, aquella noche, gracias a Juan Pablo II, encontré la respuesta a mi pregunta. Entonces, bueno, pues desde entonces la respuesta a mi pregunta es que Dios me quería para Él en la vida consagrada y con 19 años pues dije que sí
y me embarqué en esta aventura en la que llevo 17 años y miro para atrás y no me arrepiento de nada, ¿no? Y veo cómo Juan Pablo II ha estado constantemente presente en momentos de luz y en momentos de cruz. Él murió en el año 2005, 2 años después de que yo me entregué a Dios, pero sus escritos pues siempre han sido un gran apoyo para mí. Y los discursos que el Papa dio a los jóvenes. Hay un libro muy bueno que se titula Cruzando el umbral de la esperanza, que si tenéis la oportunidad de leerlo, pues os animo, porque es como una entrevista, ¿no? Pregunta-respuesta, y ahí el Papa, pues no sé, habla muy claro. Entonces, después de ese primer encuentro con Juan Pablo II al principio de mi vida consagrada, podríamos decir, pues he tenido como un reencuentro con él recientemente cuando he estudiado este máster de matrimonio y familia aquí en Washington. Y me he encontrado con una doctrina que se llama la teología del cuerpo, que antes, bueno, pues eso, al principio yo no sabía que el Papa había hablado de todas estas cosas, pero pues llevo como 2 años, 2-3 años profundizando, ¿no? en esta doctrina. Y ahora ya como que soy capaz de ver más claramente, ¿no? ¿Por qué Juan Pablo II tiene tanto que decir al corazón del joven del siglo XXI? Pues yo diría que porque en un momento en el que, en el que estamos, ¿no? Yo diría que nadie como Juan Pablo II es capaz de hablar de lo que todo corazón anhela, ¿no? De lo que todo corazón espera, de lo que todo corazón está buscando. Y es la manera en la que Juan Pablo II habla sobre el amor humano. Y la teología del cuerpo es precisamente esa doctrina, ¿no? Esa enseñanza en la que Juan Pablo II habla sobre el amor humano. Pero claro, habla sobre el amor humano, pero no solo habla del amor humano. O mejor dicho, para hablar del amor humano es necesario entender quién es la persona, ¿no? Entonces yo diría que la teología del cuerpo no es, porque a veces esto es un error, ¿no? Hay veces la gente cree que la teología del cuerpo tiene que ver con lo que la Iglesia dice sobre la sexualidad o sobre la moral sexual de la Iglesia es lo que la teología del cuerpo habla. Sí y no, o sea, sí habla sobre la doctrina sexual, pero dice más que eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Juan Pablo II en esta teología? ¿Cuál es? Pues él lo que busca es ofrecer una antropología adecuada por medio de una reflexión teológica y filosófica, las dos cosas, sobre la corporeidad, sobre nuestra dimensión corporal. Entonces, esto es muy importante, ¿no? El darse cuenta de que antropología es estudio del hombre, quién es el ser humano, qué significa ser humano, pero una antropología adecuada tiene que ser completa, tiene que abarcar lo que la persona es en su totalidad. Porque de la persona humana, del ser humano, se puede hablar desde muchas perspectivas, ¿no? Se puede hablar desde una perspectiva biológica y podemos hablar, pues eso, del ser humano como un ser vivo formado por células, por tejidos, por órganos, cómo se interrelacionan estos sistemas. Y es verdad, ¿no? Pero eso no es una visión completa del ser humano. El ser humano es biología, pero es más que biología. Y de modo análogo, pues se puede hablar del ser humano desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva económica, desde una perspectiva social. Pero nos damos cuenta de que todas estas perspectivas no ofrecen una visión completa del ser humano, ¿no? Y entonces, pues lo que Juan Pablo II está intentando hacer aquí es, efectivamente, ofrecer una visión completa en la que se tenga en cuenta tanto el cuerpo como el alma, ¿no? Porque hay un aspecto único del ser humano y es que, efectivamente, un ser humano es la unidad indisoluble entre cuerpo y alma. Y esto no es
esta definición no es una definición católica o cristiana, esto es algo que ya Aristóteles en el siglo IV a.C. dijo, ¿no? Que el ser humano está formado por materia y forma, alma y cuerpo. Entonces, si alguien os pregunta, ¿el hombre es un ser espiritual? Pues la respuesta es no, el hombre no es un ser espiritual. O si alguien os pregunta, ¿el hombre es un ser material? No, el hombre no es un ser material. ¿Qué tipo de ser es el hombre? El hombre es un ser humano, y ser humano significa eso, la coincidencia entre el alma y el cuerpo. Entonces, eso, lo que aquí trata Juan Pablo II es de ofrecer una reflexión filosófica y teológica sobre la corporeidad, es decir, ¿qué relación existe entre nuestra dimensión corporal y Dios? Esa es la reflexión teológica. ¿Cómo Dios se revela a través de la corporeidad humana? Entonces, bueno, por dar unas pinceladas, ¿cómo Juan Pablo II desarrolla toda esta teología del cuerpo? Pues antes de ser papa, obviamente, Karol Wojtyła, que este es el nombre de Juan Pablo II, Karol Wojtyła, dedicó muchos años de su vida, como sacerdote primero, como obispo después, a explorar temas del amor y la sexualidad. Cuando todavía estaba en Cracovia, comenzó el primer programa de preparación para el matrimonio de la archidiócesis. Y entonces esto le dio pie para hablar muchas horas con muchas personas, parejas comprometidas, parejas casadas, y a través de estas conversaciones, ¿no? Pues Karol Wojtyła fue comprendiendo cada vez más el plan de Dios para el amor humano. En los años 50 preparó un manuscrito en el que trató temas como la castidad, la sexología, los anticonceptivos, la pornografía, la lujuria y otros temas que quizás se pueden ver como tabú, especialmente para un sacerdote. Este manuscrito fue tratado y discutido con esos jóvenes y también sirvió como base para conferencias que impartió en la Universidad Católica de Lublin. Este manuscrito en el año 1960 se publicó con el título Amor y Responsabilidad. Libro muy recomendable, es un poquito complicado de leer, pero es muy recomendable. Y según Juan Pablo II, este libro pues, ha sido el fruto de muchos años de amistad cercana con parejas jóvenes y universitarios. Una de las enseñanzas que nos encontramos en esta obra es el modo, por ejemplo, en el que Juan Pablo II, Karol Wojtyła, habla sobre la pureza. Juan Pablo II recuerda que el impulso sexual es un don que viene de Dios. Sin embargo, este impulso nunca debe ser separado del amor, es decir, del deseo de hacer lo mejor para la otra persona. Muy a menudo el concepto de amor se reduce a emociones y sentimientos, pero este amor, entendido de esta manera, este amor sentimental, frecuentemente lleva a grandes desilusiones. Para Karol Wojtyła, el amor no es simplemente algo que ocurre en una pareja, más bien es una tarea dada por Dios. La medida del amor no es la intensidad de las emociones, sino más bien el grado en el cual se sienten responsables el uno del otro. Y esto es una cita. Cuando un hombre y una mujer se unen en verdadero amor, cada uno toma el destino del otro en sus manos, como si fuera suyo. Fin de la cita. Lo opuesto a este amor es hacer de la persona un objeto de uso, es decir, que lo opuesto a amar es usar. Por eso, Karol Wojtyła argumenta que la castidad y la pureza no deben ser vistas como prohibiciones, sino como virtudes que liberan a la persona de la actitud egoísta de usar y le hacen capaz de amar. Podríamos decir que la castidad solo puede ser bien entendida a la luz de una correcta comprensión del amor. Y cuando no se entiende así, se corre el peligro de desarrollar una idea sobre la pureza o sobre la castidad distorsionada. Se convierten en la ciega represión de los deseos para formarse unas reglas morales impuestas desde fuera, las cuales exigen que uno reprima los valores del cuerpo y de la sexualidad. Pero Juan Pablo II dice que esto no es pureza, que esto no es castidad. Pues bien,
estas doctrinas o estas ideas encontramos en Amor y Responsabilidad, y más adelante, en el año, ya cuando Juan Pablo II fue elegido Papa, en la primera encíclica que escribió, Redemptor Hominis, en el año 1978, Juan Pablo II afirma que el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él activamente. Pues bien, tan crucial para Juan Pablo II es entender bien qué es el amor, que dedicó las catequesis de los miércoles durante 5 años, desde 1979 hasta 1984, a desarrollar una teología sobre el amor humano. Entonces, dicho de forma muy sistemática, porque esta teología pues, está en un libro así de finito, entonces imaginaros responder o condensar ese libro en 5 minutos es imposible, ¿no? Pero bueno, dicho de forma muy, muy precisa, toda la doctrina sobre el amor humano de Juan Pablo II, lo que se llama la teología del cuerpo, trata sobre algo tan simple como esto, que el orden del amor está enraizado en nuestro ser. Es decir, que nuestra esencia, lo que el ser humano es, no se puede entender sin entender qué es el amor. Por eso, porque el orden del amor está enraizado en nuestro ser, este orden del amor se manifiesta también en nuestro cuerpo. Es decir, que el cuerpo humano, en su diferencia sexual, el hecho de ser hombres y ser mujeres, es un signo y es una expresión de la prioridad del amor. Bien, en estas catequesis, Juan Pablo II habla de antropología, porque como ya hemos dicho, es muy importante comprender qué significa ser humano, quién es el hombre, saber para qué ha sido creado, cuál es su fin. Entonces, cuando esto se tiene claro, la moral sexual que la Iglesia Católica propone tiene sentido, pero no se puede hacer lo segundo, es decir, no se puede entender la ética sexual cristiana sin saber quién es el hombre. Y yo diría que este es el gran problema que tenemos ahora, ¿no? Que hacemos preguntas sobre el ser humano que no tienen sentido del todo, porque no tenemos una correcta comprensión de la esencia del hombre. Y esto, o sea, lo podemos entender muy bien con un ejemplo muy tonto. O sea, si alguien me pregunta, ¿puedo usar un colador para beber agua? O sea, si yo entiendo bien qué es un colador, o sea, un recipiente con agujeros que hace que todo el líquido se pierda, ¿no? Si yo sé lo que es un colador y alguien me hace esta pregunta, lo primero que pienso es, esa persona no sabe lo que es un colador. Alguien puede decir, no, porque le pones un plástico y entonces ya puedes beber agua. Pues sí, o sea, se puede hacer eso, ¿no? Pero la esencia del colador no es para beber agua. O alguien me pregunta, ¿puedo utilizar mi coche para cruzar el océano Atlántico? Pues yo digo, si sé lo que es un coche, si sé lo que es el océano Atlántico, si sé lo que significa o a qué se refiere con cruzar, pues yo digo, esa pregunta no tiene mucho sentido, ¿no? Porque obviamente un coche no se puede utilizar para cruzar. ¿Veis cómo para que ciertas preguntas tengan sentido, primero hay que saber de lo que estamos hablando, ¿no? Pues la forma en la que Juan Pablo II habla sobre la ética sexual, como vais a ver si os animáis a aprender más sobre teología del cuerpo, su modo de hablar no es nunca una imposición o una lista de prohibiciones. O sea, el Papa no dice, no se puede hacer esto y esto y esto y esto porque es pecado. O sea, el Papa no habla así. Sino lo que hace es, hace una propuesta, hace una explicación, ofrece una explicación de quién es la persona y a partir de ahí sacar la conclusión de cómo la persona se debe comportar. Entonces, solo cuando la persona entiende que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, que es amor, entonces sabrá cómo debe vivir, sabrá lo que debe hacer para planificarse como persona. Y aquí también se incluye la dimensión sexual, claro que sí, porque la persona pues tiene muchas dimensiones y la plenitud de la persona implica
todas las dimensiones de la persona, ¿no? Entonces, esto es muy importante que entendamos que primero hay que saber qué es la persona, qué es, para de ahí saber cómo debe actuar. O sea, el deber sigue del ser, el cómo debo actuar se sigue de entender quién soy. Bueno, Juan Pablo II estructura las catequesis intentando responder a dos preguntas. La primera pregunta es, ¿quién es el hombre? ¿Qué significa ser humano? Y para eso, el Papa va a hablar de 3 momentos en el que el ser humano se encuentra. Entonces, va a hablar del hombre original, es decir, el hombre antes de la caída, la experiencia humana de Adán y Eva antes de la caída. Va a hablar sobre el hombre histórico, es decir, la experiencia del cuerpo humano afectado por el pecado, pero redimido por Cristo, es decir, que ahora todos nosotros estamos en este momento del hombre histórico, y va a hablar sobre el hombre escatológico, el hombre al final de los tiempos, y eso pues tiene que ver con la experiencia del cuerpo en la resurrección. Y bueno, pues para hablar de estos 3 momentos, el Papa se basa en distintos pasajes evangélicos. Y después de hablar, o después de entender quién es el hombre, ya la siguiente pregunta es, muy bien, ahora, ¿cómo se supone que debo vivir mi vida? Y entonces, pues va a hablar sobre el celibato, la virginidad por el reino de los cielos, va a hablar sobre el matrimonio cristiano y va a hablar sobre el matrimonio y la fecundidad. Y aquí es donde precisamente hace una evaluación de la moral sexual cristiana a la luz de todo lo que he explicado anteriormente. Y va a hacer un énfasis especial en el significado de la procreación y en el asunto de la contracepción. Bien, pues de todo esto, yo en estos 10 minutos que quedan, simplemente os voy a hablar de la primera experiencia, perdón, del hombre original. A la hora de comenzar sus reflexiones, Juan Pablo II elige el pasaje evangélico en el que los fariseos se acercan a Jesús y le preguntan si está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Esta es la pregunta que podéis encontrar en Mateo 19, versículos 3 al 9. Y bien, la respuesta que Jesús da por 2 veces es que al principio no fue así. Moisés permite el acta de repudio, pero en el principio no fue así. Entonces, Jesús, al responder refiriéndose al principio, está intentando colocar a los fariseos frente al hecho más original y esencial de la humanidad, y es que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces, para entender esa pregunta, si a un hombre le está permitido divorciarse, primero hay que entender que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces, lo primero que Juan Pablo II hace es intentar comprender qué es la creación. Y aquí podríamos traer a colación a Santo Tomás de Aquino, pero no lo vamos a hacer, no os preocupéis, no lo vamos a hacer. Dicho muy brevemente, la creación es un acto de pura generosidad por parte del Creador, por el cual todo lo que existe, todo lo que es, viene a la existencia. Estamos hablando de creación ex nihilo, la creación de la nada. Por eso, Juan Pablo II dice que creación significa don, un don radical, un acto de dar en el cual el don viene a la existencia precisamente de la nada. Y entonces, desde el principio, Adán y Eva viven en esta dimensión del don, de ser un regalo el uno para el otro. Y este punto ya es muy importante porque nos dice algo acerca de la naturaleza del ser humano. Nuestra naturaleza, la esencia de nuestro ser, tiene que ver con ser un don, con ser un regalo. Y claro, hay que entender cuál es esa lógica del regalo. O sea, un regalo tiene que ver con entrega, tiene que ver con exclusividad. Yo regalo
una cosa a una persona. Tiene que ver con el para siempre. Si yo no regalo algo para siempre, entonces no es un regalo. Puede ser un préstamo, te lo presto por 5 días, 5 años, pero luego me lo devuelves. Un regalo es diferente a una transacción. Te doy esto y tú a cambio me das otra cosa, o sea, no es un intercambio, no es un contrato, te doy esto, pero a cambio me pagas esto o lo otro, o sea, hay que entender bien que es un regalo, que es un don. Y si entendemos bien eso, entonces podemos entender cómo nuestra naturaleza tiene que ver con ser un regalo también. Bien, como sabéis, el Génesis presenta 2 relatos de la creación. El primer relato es más cercano a nosotros en el tiempo y ese primer relato es el que narra la creación en 7 días, ¿no? Y el 7º día Dios descansó. Y el segundo relato es más lejano en el tiempo y es en el que el relato en el que escuchamos cómo Dios crea al hombre formado del barro de la tierra, le insufla el hálito de vida, le coloca en el jardín. No es bueno que el hombre esté solo, entonces Dios crea a los animales, les coloca enfrente, Adán les va nombrando a los animales, pero Adán no encuentra ninguno que sea como él, y entonces Dios crea a Eva. Entonces, es precisamente en este segundo relato de la creación en el que el Papa se va a basar para explicar 3 experiencias originarias. Y aquí la palabra originaria la tenemos que tomar en su doble sentido. Originaria en tanto que comienzo temporal, pero originaria también en tanto que son la base para otras experiencias. Y estas experiencias las experimentamos también nosotros ahora. Algunas de forma diferente, pero también las experimentamos ahora. Entonces, estas experiencias son la soledad originaria, la unidad originaria y la desnudez originaria. Bien, la Biblia relata que Dios formó a Adán con el barro de la tierra y le insufló el aliento de vida. Adán se encuentra en el paraíso, situado en los animales, pero no encuentra una compañía adecuada como él. Aquí el Papa hace una reflexión muy bonita de lo que significa el cuerpo, del significado del cuerpo. Adán, porque tiene cuerpo, pues forma parte de la realidad creada, del universo creado, de la realidad física, pero precisamente por su cuerpo, que su cuerpo es completamente distinto del resto de los animales, no encaja con los animales, o sea, no encuentra a alguien que sea como él. Adán es capaz de pensar, Adán es capaz de asombrarse, de preguntar por el significado de las cosas. De hecho, él es el único que es capaz de nombrar los animales, ¿no? De nombrar la realidad que tiene enfrente de él. Entonces, Adán en su cuerpo descubre una llamada a un diálogo con alguien que sea como él. Adán es creado con la capacidad del absoluto y esto lo vemos porque efectivamente no encuentra una compañía adecuada entre los animales. Él ha sido creado para un diálogo con alguien diferente. Entonces, ¿qué significa que el hombre es creado a imagen de Dios? La respuesta, como dice Juan Pablo II, es que el hombre ha sido creado en y para una relación única, exclusiva e irrepetible con Dios mismo. Y es aquí donde se fundamenta la dignidad humana. Esta es la dimensión fundamental de la persona que Juan Pablo II describe como soledad originaria. Entonces, vemos que esta soledad originaria no es un vacío, o sea, no hay que entenderlo como, claro, porque Adán está solo, porque no tiene a Eva, se siente solo y está triste, o sea, no es ese tipo de soledad. Soledad originaria significa o hace alusión a esa llamada a la comunión que todo ser humano tiene dentro de sí. Y cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, también está revelando otra verdad muy profunda, y es que nuestra esencia, lo que somos, no puede alcanzar su plenitud en soledad. Nos damos cuenta de esto porque existimos desde alguien
nuestros padres, con alguien vivimos en comunidad y existimos para alguien. Al final estamos llamados a darnos a alguien. Entonces vemos cómo esto pues se manifiesta en que somos creados para la comunión, primero con Dios, pero también con otros seres humanos. Y el modelo paradigmático de esta comunión es la que se establece entre el hombre y la mujer. Y esto nos da pie para hablar de la siguiente experiencia originaria, la unidad originaria. Bien, acabamos de decir que el ser humano no puede alcanzar su plenitud en soledad. Adán no puede entenderse a sí mismo y su relación con Dios sin Eva. Y esto es muy importante. O sea, cada uno de nosotros necesitamos a los demás para entendernos a nosotros mismos. O sea, no podemos comprendernos con la mera introspección, sino que necesitamos abrirnos a los demás, ¿no? Pues bien, aquí es donde entra en escena el relato de la creación de Eva, en el capítulo 2 del Génesis, en el versículo 21. Luego, si lo queréis leer, allí nos encontramos, ¿no?, con estas palabras: Dios, el Señor, hizo caer al hombre en un profundo sueño y mientras dormía le sacó una de sus costillas y rellenó el hueso con la carne. Y a partir de esa costilla Dios creó a Eva. Bueno, dos consideraciones muy rápidas. Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo. ¿Qué entendemos por sueño profundo? La palabra hebrea que el autor del texto utiliza es torpor. Y este torpor es algo así como el volver del hombre a un estado inconsciente. Este torpor en el cual Dios hace caer al hombre subraya la acción exclusiva de Dios en la creación de la mujer. O sea, Adán no tiene parte consciente en la creación de Eva. Y la segunda consideración es, cuando leemos que de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó a la mujer, con esto está enfatizando la naturaleza común entre el hombre y la mujer. O sea, no hay que entender esto, que es normalmente la interpretación que se le da, ¿no? Pues la mujer es de segunda categoría porque ha sido creada a partir de la costilla de Adán. Falso, eso es un error. La costilla efectivamente enfatiza la naturaleza común del hombre y la mujer. Y luego esto es un dato súper curioso y muy, muy iluminador. Antes de la creación de la mujer, la palabra hebrea que se utiliza para designar a este hombre genérico, a Adán, la palabra es diferente que la que se utiliza después de la creación de Eva. O sea, la primera palabra enfatiza la conexión del hombre con la tierra. Este hombre genérico ha sido sacado del barro de la tierra. Pero la segunda palabra hace alusión al sentido masculino. O sea, Adán como varón, y se puede hacer eso porque solo tiene sentido hablar del hombre varón porque tiene la contrapartida de Eva, la mujer. Si no hubiera mujer, no tiene sentido hablar de Adán como varón. Entonces, aquí vemos cómo la masculinidad y la feminidad son complementarios. Es imposible comprender cada sexo sin la referencia, al otro. Entonces, bien, pues en la presencia de Eva, Adán finalmente entiende que es un hombre en el sentido masculino y lo mismo Eva entiende que es una mujer porque ve la contrapartida de la masculinidad en Adán. Los cuerpos llevan en sí la llamada a hacer un don amoroso de sí mismos, a través del cual entran en una comunión de personas fecunda y fiel. Y esta diferencia es muy importante para la complementariedad. Adán y Eva pueden unirse en una sola carne porque son diferentes, porque son complementarios. Y esto pues nos tendría que hacer pensar, ¿no?, que dos personas iguales no se pueden complementar en todas sus dimensiones. Y donde quizás se ve esto con más claridad es en la dimensión corporal. O sea, dos personas con el mismo sexo no se pueden complementar corporalmente como lo pueden hacer dos personas de distinto sexo. Entonces, bien, Juan Pablo II explica que este mutuo don de sí está basado en la masculinidad y la feminidad
las cuales son dos encarnaciones diferentes del ser humano en su dimensión corporal. Y la tercera, ya me estoy pasando del tiempo, la tercera experiencia es la desnudez originaria. El Génesis dice que Adán y Eva estaban desnudos y que no sentían vergüenza. Estas palabras indican la profunda comprensión que existía entre Adán y Eva antes de la caída. Esta plenitud de comprensión, expresada a través de la desnudez física, asemeja nuestra desnudez ante Dios. Antes de la caída, Adán y Eva estaban verdaderamente desnudos, es decir, estaban completamente expuestos el uno al otro en toda su simplicidad y belleza. En este estado de inocencia, Adán y Eva se miraban el uno al otro no solo con la mirada exterior, sino, como dice el Papa, que esto es muy bonito, con la paz de la mirada interior, es decir, que se veían el uno al otro sin tener ningún tipo de inclinación a utilizar el cuerpo del uno del otro, sin intención de manipular al otro para satisfacer mi placer. Eran capaces de mirarse como siendo cada uno un fin en sí mismo y no por el placer que podían suponer el uno para el otro. Aunque esta experiencia de plenitud fue perdida tras el pecado original, Juan Pablo II afirma que nuestro cuerpo sigue llamado a vivir en la comunión de personas querido por el Creador. Dicho con otras palabras, el Creador ha puesto en lo profundo de cada ser humano una llamada a darse uno mismo, es decir, a hacer un don de sí mismo, volvemos a la idea de regalo, y vivir en la comunión, es decir, aceptar el don que los demás son para mí. Esta es una dimensión esencial de nuestra semejanza con Dios. El cuerpo, en todas sus dimensiones, corporal, psicológica y espiritual, está dispuesto para que el hombre pueda hacer de sí mismo un don total, dando y recibiendo. Bueno, sé que me quedan muchas cosas por decir, probablemente habrá preguntas. Yo os pediría que si algo de lo que he dicho rechina por dentro, uno dice, pues yo esto no lo comparto, pues yo esto no me lo creo, os animaría, ¿no?, a que lo penséis en profundidad y a que intentéis ir al corazón de eso, de lo que significa ser persona, de lo que el ser humano es, porque de verdad que todo esto tiene sentido cuando se tiene una comprensión antropológica adecuada. Y con esto, pues doy paso a las preguntas o a lo que Marisa diga. Muchas gracias, Elena, por tu exposición, que yo creo que nos ha ilustrado a todos, a mí también, porque no he tenido la ocasión, como tú, de estudiar la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Y ahora, como dice Elena, pues quien quiera puede hacer una pregunta o activando el micrófono o por el chat y las leemos, o algún comentario, algo que os haya suscitado esta charla. Ahora es el momento. Quizá, Elena, como comentario, a mí me llamaba la atención cuando hablabas de la concepción del hombre de Aristóteles, ¿no?, lo cercana que es a la concepción que puede tener Juan Pablo II, o sea, como que el sentido común cuando realmente eso se adecua a lo que es la naturaleza humana, da igual que seas cristiano o no cristiano, que no se reconoce la verdad del hombre y te encaja una teoría, sea del siglo IV antes de Cristo o sea del siglo XX-XXI, ¿no? O sea, que a mí me llama la atención la relación o la continuidad que pueda tener Juan Pablo II con un filósofo como Aristóteles. No sé si quieres completar o decir algo como eso, porque a mí me ha llamado así la atención como de pasado. Sí, vamos, es que es... O sea, aquí uno se da cuenta cómo Juan Pablo II también, todo esto que extrae, lo bebe de la tradición, o sea, él no se inventa nada nuevo. Él obviamente se basa mucho en Santo Tomás de Aquino, y Santo Tomás de Aquino sabéis que es un poco quien cristianiza a Aristóteles, ¿no? Pero sí, o sea, la metafísica que está detrás de todo esto, en el vídeo Juan Pablo II hablaba de cómo la metafísica le ayudó a comprender la realidad, o sea, importantísimo para los que estáis aquí, que sois ingenieros, o sea, que estáis casi en el lado opuesto de las humanidades o de la filosofía. La metafísica es súper importante, y eso es lo que Aristóteles hizo, y eso es lo que Juan Pablo II
lo que subyace, ¿no? en todas estas páginas, una metafísica que realmente explica la realidad de la creación, nuestra realidad como persona. Sí. Por aquí Carmen Chivite te dice: muchas gracias, Elena, ha estado fenomenal, sobre todo tu experiencia de encuentro con Juan Pablo II. Me gustaría preguntarte, no sé si ya lo has dicho, ¿cuál sería aquella virtud o aquel rasgo de Juan Pablo II que más te llama la atención o que más quisieras imitar, vivir? Gracias. Qué pregunta tan bonita. Pues mira, yo después de estudiar todo esto de la teología del cuerpo, a mí lo que me gustaría vivir e imitar es la capacidad de amar a la persona humana como Juan Pablo II lo hacía. O sea, no sé, la capacidad de acoger, la capacidad de eso, de abrazar a la persona humana como es, porque es que es imagen de Dios, ¿no? Entonces, todo lo que eso conlleva, a mí, vamos, me cambió mucho el pensar que la persona que tengo delante es un don para mí y yo soy un don para esa persona, ¿no? Y simplemente entender eso cambia mi relación, cambia cómo tengo que tratar a esa persona, cómo tengo que hablarle, cambia todo, ¿no? Y yo creo que la relación también hombre-mujer, pues nos podría ayudar mucho ser capaces, ¿no? De ver al hombre como un don, el hombre ver a la mujer como un don y cómo eso cómo eso se tiene que vivir en el día a día, ¿no? Muchas gracias, Elena, muy buena respuesta. No sé eso. Muchas gracias, Elena, dice Carmen, yo también quiero vivirlo. Sí. Si alguno más os animáis con micro o por el chat. Si no, Elena, yo tengo una breve también. El otro día decía algún alumno, ¿no?, que del máster de profesorado, que ha estudiado también un poco más como tú a Juan Pablo II, que quizá a él le han influido tanto Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz sobre todo, en su concepción del hombre, como hizo su tesis sobre San Juan de la Cruz, creo, ¿no? Pues esto decía un alumno que iba muy en línea, no sé, con lo que es una antropología adecuada, como hablabas tú, también gracias como a las fuentes de las que bebe, que llama la atención que justamente místicos, ¿no?, que uno podría decir, pues eso, el cuerpo no es tan importante, pues justamente no, al revés, sucede a lo contrario, insistan en que sí que somos dimensión corporal y espiritual. Sí, y luego también ahí habrá que añadir, cuando Juan Pablo II participó en el Concilio Vaticano II, iba a esas reuniones con el libro del Capital de Marx. Entonces, claro, Juan Pablo II conoce muy bien también pues la ideología que le tocó sufrir, conoce muy bien el comunismo. Entonces, claro, la doctrina de Juan Pablo II al final está construida teniendo en cuenta, pues eso, la filosofía, la teología, teniendo en cuenta un pensamiento político, teniendo sus vivencias del nazismo, o sea, está conformado de tal manera que yo creo que por eso es tan completa y tan verdadera, porque eso, está formada por muchas fuentes, ¿no? Pues mira, yo quería consultarte, pues que igual que el hombre es un don para la mujer y la mujer es un don para el hombre, ahora con la ley de eutanasia y la ley del aborto, que ya la tenemos hace mucho tiempo en España, ¿cómo se puede enseñar a nuestros alumnos que las personas somos dones y que no podemos quitarlas la vida así en cualquier momento? Sí, hay que hablar de esto, o sea, hay que hablar de esto y hay que hacer entender eso, el valor, la dignidad de la persona. Claro, cuando uno se encuentra con leyes como esas, pues si uno piensa en profundidad y empiezas a escarbar, pues te das cuenta de la concepción antropológica que una ley así está promoviendo, ¿no? Entonces, claro, ahí el reto está pues en hablar, ¿no?, y en hacer ver, hacer entender que la dignidad de la persona está más allá de lo que pueda hacer, ¿no? La dignidad de la persona, como dice Juan Pablo II,
tiene que ver con el estar creada para una relación con Dios. Claro, también hay que entender que estas ideas cuesta mucho aceptarlas porque vivimos en una sociedad que nos cuenta constantemente lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues es una labor muy de uno a uno, pero es muy importante, Rocío. O sea, yo creo que sí, es la clave, el hablar y el hacer, ayudar a entender estas verdades. Vale, muchas gracias a Elena y a Marisa. Muchas gracias. Gracias por tu Rocío pregunta, es alumna del máster de profesorado, madre de familia y una valiente. Qué bien. Sí, por aquí Gretel también decía, ha estado muy interesante todo lo que se ha expuesto, tu vivencia y decisión y ver cómo cambió o impactó el momento cuando cruzaste tu mirada con el Papa Juan Pablo II. Me he sentido casi en tu lugar. Muchas gracias. Sí, Gretel también es de máster de profesorado. Sí, pues no sé si os queda algún comentario en el tintero, ahora o nunca, que Elena está un poco lejos, aunque la volveremos a hablar quizá para que desarrolle más. Cecilia, muchas gracias. La última intervención me ha respondido a mi pregunta antes de hacerla, así que muy bien, estamos en sintonía. Nada, yo de verdad que os animo muchísimo a que aprendáis más sobre la teología del cuerpo. Tiene muchísimo, muchísimo. Y lo bueno es que cuando uno lo escucha, aunque a lo mejor no lo entiendas del todo, hay algo en tu corazón que dice, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, ¿no? Entonces, bueno, esto os digo que aquí os vais a encontrar verdad, bondad y belleza. Esto es precioso, o sea, es precioso. Entender todo lo que Juan Pablo II dice es precioso y eso, que no es una teoría, sino que se puede vivir en el día a día. Pues muchas gracias, Elena, por tu tiempo, por compartir tu experiencia, tus conocimientos y eso, muy agradecidos y hasta la próxima ocasión. A vuestra disposición. Gracias, te tomamos la palabra.